Bienvenidos a la sesión número 4 de esta todavía nuestra parte en que estamos aprendiendo a ver todo lo que tiene que ver con la comprensión de lectura, ¿no? En esta ocasión nos toca trabajar, ya que hemos conocido las estrategias, nos toca conocer algunos de los tipos de texto más importantes con los que vamos a trabajar en la parte de nuestro examen. Ahora hemos dividido esta temática de los tipos de texto en 3 partes. Es importante que nos vayamos como al detalle con cada uno de ellos, ¿no? La intención es que al final de las 3 sesiones conozcamos cuáles son las características de unos y de otros y por qué se llaman de una manera y por qué se llaman de otra y por qué no todos se llaman igual, aun cuando son textos. Particularmente el día de hoy trabajaremos con los textos de carácter informativo y científico, que son textos con los que vamos a estar encontrándonos constantemente en el examen y particularmente en la segunda fase, que es la que nos interesa, ¿no? En específico. En esta segunda fase, ya lo habíamos comentado, nos vamos a encontrar 2 textos, ¿no? Siempre son 2 textos, no son más, no es uno. Estos 2 textos, uno siempre es científico o informativo y el otro siempre es literario. Entonces vamos a conocer las características de estos 2 primeros que me parecen de suma importancia, ¿no? Y ya después, en otro momento, nos enfocaremos a los textos literarios que sí merecen atención aparte, ¿no? Porque tienen un ligero grado de complejidad mayor al de los textos informativos y científicos. Entonces, estos 3 tipos de textos, ¿no? que estamos hablando hoy día o que vamos a trabajar en el tiempo que viene, son no los únicos 3 tipos de texto que existen, ¿no? Hay muchísimas más clasificaciones. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos únicamente en lo que Ceneval entiende por tipo de texto, ¿no? No porque nos vayan a preguntar, a ver, respóndame qué es un tipo de texto, cuál es el texto informativo. No les van a preguntar eso, no se tienen que memorizar las características, es muy importante tomar en consideración eso, ¿no? Acuérdense que tenemos que romper con el modelo tradicional, ¿no? de estudio. Entonces, vamos a conocer estos 2 primeros, informativos y científicos, que aparentemente son más sencillos, pero que no está de más que le echemos una revisada a sus principales características. Antes de empezar, hay que tomar en consideración que tanto los textos científicos como los textos informativos tienen una intención comunicativa. Es decir, que todo el texto se organiza en base a una manera de transmitir la información. Es muy probable que estos términos ya los conozcan, pero sí tenemos que asociarlos en particular con los textos. La intención comunicativa que trabajan estos textos se conoce como referencial o informativa. Sin embargo, sí me gustaría que aclaráramos qué quiere decir eso de término referencial o el término referencial, porque muchas de las veces yo me he encontrado con personas que me dicen, bien fácil, ¿no? Orquídea, pero bien fácil, el texto referencial es el que hace referencias. No, sin nombre, bueno, o sea, no. Acuérdense que cuando manejamos conceptos tenemos que especificarlos de manera clara y nos tienen que quedar claro primero a nosotros para que de ahí en adelante podamos trabajar con objetivos bien definidos. Entonces, la intención comunicativa de estos 2 textos y que va a generar que tanto textos informativos como científicos, que aunque aparentemente van en 2 vías paralelas porque abordan temáticas distintas, tengan puntos de encuentro. Bien, la función referencial o informativa entonces quiere decir que el mensaje o las ideas que transmiten estos tipos de textos se centran en hechos externos a los interlocutores. Se trate tanto del que escribe como el que lee. Entonces,
no nos van a hablar de emociones, no nos va a decir, vaya, supongo que alguna vez hemos visto un noticiario por televisión o lo hemos escuchado por la radio, ¿no? Nunca nos hemos encontrado con que el que está dando las noticias diga, ayer se cayó un árbol, ¿no? Durante una fuerte tormenta que ocurrió en la tarde y a mí me dio mucho miedo, ¿no? Que se cayera ese árbol y lamenté que el pobre árbol muriera. No hacen eso, porque si la intención es informar, si es transmitir ideas, la intencionalidad o el objetivo es que sea de la manera más objetiva posible. Es decir, sin que intervengan sus estados de ánimo, sus creencias, sus juicios, sus sensaciones. Tampoco vamos a encontrar en este tipo de texto otras intenciones comunicativas como pueden ser las que ocurren o resultan del diálogo entre dos o más personas, porque eso tampoco ocurre aun cuando se trate de la publicación de una entrevista. Al final de cuentas, la intención es informar acerca de la vida o de la obra de un personaje o de una persona. Entonces, insisto, la intención de estos textos es transmitir información de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre alrededor de nosotros, pero que si bien nos puede interesar, no va a estar matizada o no va a estar escrita a partir de la experiencia del que escribe. Esta objetividad, y recuérdenlo, no puede ser absoluta. ¿Por qué? Porque siempre el que escribe, por mucho que quiera apegarse a esta referencialidad, siempre tiene una mirada, es una persona al final de cuentas. Y por mucho que quiera analizar categorías y que quiera ser analítico y que quiera ser crítico, siempre se va un poquito de nosotros. Sin embargo, la idea es tratar de eliminar lo más que se pueda esos rasgos del que escribe. Ya platicaremos incluso la manera en que se escriben, un poquito de eso, la manera en que se escriben para evitar eso, para evitar la sensación de que me lo está contando la vecina, ¿no? Y entender que me lo está contando una fuente confiable. Habíamos mencionado cuando trabajamos las estrategias, ¿no?, que siempre es muy importante tomar en consideración estructura de un texto y la forma en que está escrito, es decir, el lenguaje que utiliza o el vocabulario que utiliza. Para este tipo de textos es fundamental, su estructura es fija y el tipo de lenguaje es clave para nosotros. Entonces, vamos a conocer algunas de las principales características primero de los textos informativos. Los textos informativos siempre, como lo acabamos de explicar, su intención siempre es contarnos, ¿no?, qué está pasando en el mundo. Es de alguna manera ampliar el conocimiento que tenemos acerca de nuestro mundo, de nuestro alrededor. Por ello, se van a centrar mucho en hechos y situaciones. Nos van a contar qué pasa, dónde pasa, ¿no?, si participan algunos personajes. Otras veces va a tratar de explicarnos por qué pasa o cuáles serán algunas de los antecedentes o de las causas que provocaron esa situación, así como de las consecuencias. Asimismo, ¿no?, tratan de un tema específico. Esto es bien importante porque este puntito es ahí como que resaltarlo. Miren, un texto informativo, en la medida en que transmite ideas, que pretende que nosotros nos familiaricemos con temáticas hasta antes desconocidas, no puede abordar 5 o 6 temas. Primero, porque probablemente su extensión generara que al abordar más de una temática, las temáticas ahí planteadas estuvieran inacabadas, no se desarrollaran adecuadamente y no comprendiéramos ni una ni otra. Entonces, siempre es muy importante dedicar el espacio suficiente a una, porque estamos dando por hecho que quien recurre a un texto informativo quiere conocer, quiere acercarse por primera vez a algo que le es desconocido. Recordaba, por ejemplo, un texto que salió hace algunas semanas, unos meses ya,
el periódico La Razón, este periodiquito, formato muy chiquito en comparación a otros como el Universal, el Excelsior, donde uno de los corresponsales del periódico hacía un análisis, todo un análisis plenamente detallado sobre la situación económica en España. Ustedes saben, ¿no?, que una de las problemáticas actuales en este país es el gran número de personas desempleadas, es la crisis económica que atraviesan, la elevación en los precios, les están cerrando algunos de los servicios, o no cerrando, pero sí les están generando costos a algunos de los servicios básicos, como pueden ser hospitales o pueden ser escuelas. Entonces, en este periódico, ¿no?, se tomaban la molestia de hacernos el favor de investigar, ¿no?, qué está pasando en España para que nosotros lo entendamos. En esa ocasión dedicaron, de por sí son bien poquitas páginas, y dedicaron 6 páginas completas, ¿no?, a contarnos las causas, ¿no?, el porqué del surgimiento de los movimientos sociales de jóvenes, el porqué del resurgimiento del franquismo, ¿no?, aun cuando los españoles se desgarraban las vestiduras por eso, y total que nos acabamos enterando de toda esa problemática gracias a que se dedicaron a únicamente investigar un tema. Esto también es muy importante. Cuando se habla de textos informativos, estamos hablando de textos que se sustentan en una investigación muy cuidadosa, muy sencillo. El ejemplo que les acabo de contar. Si yo me quiero enterar, si quiero entender por qué España está atravesando aquello, aunque no tenga nada que ver conmigo, hay una razón muy sencilla, ¿no? Yo quiero enterarme por el motivo que sea, pero para enterarme necesito que me lo expliquen de manera cuidadosa y detallada, porque yo no estoy allá, yo no entiendo cómo está funcionando, yo no estoy viviendo allá, yo no estoy atravesando por la misma situación, por mucho que México atraviese N cantidad de problemas, no es la misma situación. Entonces, si estas personas no hicieran una investigación cuidadosa, una investigación objetiva, en la que se cuidan las fuentes de donde obtienen dicha información, imagínense entonces con qué confianza podría yo leer el texto y decir, sí, lo que está aquí escrito es cierto. Por eso, y aprovecho y abro un paréntesis para señalarlo, hay que ser muy cuidadosos con los textos que leemos. Sí, yo recuerdo muy bien que les dije que tenemos que acostumbrarnos a leer de todo, ¿no? Todos los tipos de textos, todos los autores, todas las propuestas, todas las versiones, pero ya que estamos hablando de informativos, ¿no?, para que ustedes tengan la certeza de que lo que están leyendo es cierto, perdón por la redundancia, y que cuando vayan y enfrenten ese examen, que si bien no les va a preguntar por qué ocurre la situación en España, ¿no?, pero sí les va a exigir que tengan un conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo a nivel general, ustedes pueden ir con toda la calma de saber que lo que están leyendo no está inventado, o no está exagerado, o no es de dudosa procedencia. Esto lo señalo porque conocí a varias personas que me decían, bueno, voy a empezar a leer, ¿no? Muy bien, les dábamos sugerencias, ¿no? Y de repente llegaban, ¿no?, con su revista muy interesante bajo el brazo. Órale, se puede leer, no estamos diciendo que no. El problema es que cuando una persona está en proceso de formar un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, y lee estas revistas, se puede llegar a generar grandes confusiones. Y explico por qué. En estas revistas, ¿no?, de este tipo muy interesante, Cubo y otras, o columnas de periódico que abordan temáticas un poco fuera de lo común, siempre aluden a investigaciones que se hicieron en prestigiosas universidades de Estados Unidos o de Europa. No nos dicen cuáles, no nos dicen quién, no nos dan quién hizo la investigación, no nos dan una referencia como para que uno pueda ir directamente y consultarlo, vaya, en caso de que uno sea ocioso, ¿no?, y no tenga nada que hacer. Pero
las temáticas que manejan o la información que manejan muchas de las veces resultan de algo que se conoce como coyunturas de información, y eso no es más que, por ejemplo, pueden decirnos que ya sabían que, que se descubrió, que los dinosaurios, ¿no? Los tiranosaurios rex convivieron con los seres humanos, ¿no? Y te dan una información y lo redactan de tal manera y acomodan la información de tal manera, hacen estos tejidos de información que puede ser ficticia o que puede ser falsa, con información científica, descubrimientos científicos muy, muy prestigiados, y en el momento en que la revuelven, entonces uno dice, claro, pero es que aquí me están dando toda la evidencia de que efectivamente todos los dinosaurios, ¿no? Es más, que los seres humanos cazábamos a los tiranosaurios rex, cuando eso no es cierto. Entonces tengan mucho cuidado con los textos que leen, ¿no? Porque algunos de ellos, por muy informativos que sean, o por muy la estructura de los textos informativos que parezcan, no tienen fuentes confiables, ¿no? Y nos estamos saturando de información que a la larga nos va a perjudicar, porque nos va a hacer o nos va a sesgar nuestra comprensión de las cosas o nuestra comprensión del mundo. Entonces tengan mucho cuidado ahí. Ahora, siempre que hablamos de textos informativos, hablamos de la manera en que están escritos. Sí, ya sabemos, informan. Tienen que hallar la manera, los que escriben, de transmitir hechos que no todos vamos a entender porque no los estamos viviendo, como se los decía hace un momento, pero más allá de eso, y que tienen que ser objetivos y que tienen que ser neutrales y que tienen que cuidar mucho su lenguaje, la manera básica de escribir un texto, la que vamos a encontrar un texto informativo, es la prosa, ¿no? Yo estoy segura que ustedes están familiarizados con este concepto, pero no está de más que le demos así un repaso muy rápido. La prosa es la manera más natural, o la forma más natural a la que estamos acostumbrados a expresarnos, ¿no? Y que tiene que ver, pues, como la manera en que hablamos, la manera en que leemos, la manera en que escribimos, y es que lo hacemos incluso la manera en que escribimos un mensaje, ¿no? Y esto quiere decir que respeta ciertas reglas, en este caso las reglas de la gramática y de la sintaxis. No se espanten, ahorita revisamos también esos términos que pueden resultar desconocidos, pero estos textos siempre van a estar escritos de esa manera, ¿no? De esa manera natural a la que estamos acostumbrados. No nos vamos a encontrar textos informativos que estén escritos que sean poemas, ¿no? O que sean versos, o que sean canciones, porque entonces probablemente no lo entendamos, ¿no? Además, no, ya perdería su clasificación de texto informativo. Entonces, el hecho, ¿no?, de que estén escritos en prosa quiere decir que deben respetar una serie de reglas, ¿no? Una serie de reglas que todas en conjunto, todas, van a asegurar las características principales de estos textos, su objetividad, su capacidad de informar, su potencial para que nosotros entendamos cada una de las ideas que están ahí plasmadas. Dependen básicamente de esto, que es como la parte técnica, ¿no? Entonces vamos a revisar qué es eso de gramática y sintaxis para que les pueda explicar a mayor detalle. La gramática, ¿no?, que es el punto fundamental. La gramática es o consiste en el manejo correcto, en este caso, de la lengua española. Hay una serie de reglas establecidas desde hace mucho tiempo y que, no se crean, no llevan ahí pasmadas 500 años o 1000 años, siempre están en constante evolución, pero que están legitimizadas, o sea, las vigilan y son los que las echan a andar y son los que nos dan las definiciones correctas y cómo se escribe de manera correcta. Les estoy hablando de la Academia, la Real Academia de la Lengua Española. Ellos son los encargados, ¿no?, de divulgar, ¿no?, también, a ellos también les toca informar respecto a eso, de cuáles son todas las reglas, cuáles son todas las implicaciones de
el correcto uso del idioma. Es decir, ellos están encargados de informarnos acerca de la gramática española. Asimismo, el otro término, sintaxis, quiere decir que ellos mismos, y derivado de la gramática, porque son dos términos que se relacionan estrechamente, la sintaxis nos va a explicar básicamente cuáles son las reglas para construir una oración, un enunciado. No crean que se escriben así, como que Dios nos dé a entender. El hecho de que esté diciendo que la prosa es una forma natural del lenguaje no quiere decir que los textos vayan a estar escritos así como si alguien, así como yo, se pusiera a hablar, ¿no? Y alguien al lado estuviera transcribiendo todo su discurso, así como hagan de cuenta, como en juicio, ¿no? En las películas o las series que vemos estos juicios orales, donde cuando exponen tanto los abogados o los testigos o los propios acusados, siempre hay una persona que está tomando nota, ¿no?, en una maquinita de todo eso, y uno diría, eso es prosa, ¿no?, porque tú dijiste forma natural del lenguaje. No. Estas reglas establecidas por la gramática y la sintaxis establecen límites para que esa forma natural pueda romper con las brechas comunicacionales. ¿Y eso qué es, no? ¿Qué es eso de brechas, como dijiste, comunicacionales, no? Miren, bien sencillo. Cuando hablamos de comunicación en general, de comunicación humana, sea verbal o sea escrita, que es la que nos interesa a nosotros, nos encontramos con grandes problemas. Una cosa es lo que tú quisiste decir y la otra es lo que el otro pudo o quiso entender. Nos ha pasado hasta cuando estamos platicando con nuestras familias, ¿no? La mamá pudo haber dicho algo en cierto tono, con cierta gesticulación, de manera ambigua, quizá no fue clara, usó palabras que se podían malinterpretar y la hija o el hijo entendió todo lo contrario. E imagínense, esto ocurre estando cara a cara, estando frente a frente. Y entonces vienen las discusiones, y es que tú me dijiste, y es que tú me insultaste, y en ningún momento ocurrió eso, simplemente fue la interpretación que alguien le dio a las palabras, ¿no? Este ejemplo, y ahorita lo traslado al punto que quiero llegar, esas son las famosas brechas comunicacionales. La comunicación humana es uno de los más grandes retos que tenemos como personas. ¿Por qué? Tenemos que acabar con esos espacios, con esos malos entendidos, con esas ambigüedades. Para ello, entonces, es que existen todas estas reglas. Cuando se trata de comunicación escrita, es muchísimo peor. Yo no tengo enfrente, como lectora, yo no tengo enfrente al que escribió el texto para preguntarle, oye, yo no te entendí cuando quisiste decir esto, o sabes que a mí se me hace que esto que dijiste iba por este sentido. No puedo sentarme a dialogar con él, no puedo cuestionarlo. Entonces, si los textos informativos no utilizaran o no se apegaran a estas reglas del uso del idioma y de la correcta construcción de oraciones de acuerdo a las particularidades de cada uno de los idiomas, sería imposible entender lo que estoy leyendo. Y miren, va desde lo más sencillo hasta lo más elaborado. En términos de la gramática o en términos gramaticales, los textos informativos se deben apegar a un excelente uso de la ortografía. Y por ortografía vamos a entender varias cosas. Uso de acentos. No es lo mismo decir termino que terminó o qué término. Esta simple diferencia, ¿no?, de estas tres palabras con acepciones completamente diferentes en cada caso, dependen de un acentito chiquito que, si ellos no se tomaran la molestia de emplear de manera adecuada, nosotros no entenderíamos qué quiere decir, o tendríamos que releer varias veces para tratar medio de descifrar, más no entender qué es lo que quiso decir. Si un texto es o requiere que se le interprete, quiere decir que tiene errores en la construcción gramatical o sintáctica. Sintáctica es que tiene que ver con la sintaxis. Entonces, dijimos, ortografía,
acentos, desde ahí, ortografía, uso correcto de las letras y sobre todo de esas letras que son conflictivas, ¿no? Que la S, que la Z, que la V, que no sé, ya se me olvidaron, que la Y, que la doble L. Si ellos no cuidaran ese uso correcto, es probable que tampoco entendiéramos las palabras, ¿no? Si ellos tuvieran la libertad, ¿no? Como de usar el término en el sentido más literal, el término de prosa en el sentido más literal, pues escribirían un poco como hoy algunos de nuestros jóvenes escriben sus mensajes de texto, sus correos, ¿no? Omitiendo algunas letras, cambiándolas por otras que les pueden parecer más atractivas. No, las reglas gramaticales son muy claras, ¿no? Y delimitan claramente y explican también por qué una palabra se tiene que escribir con una letra y no con otra. Entonces, vamos con el segundo punto, que es la ortografía en el uso de letras. Pero también la gramática establece las reglas en cuanto al uso de los signos de puntuación. Y los signos de puntuación, para nosotros que estamos entrenándonos en la comprensión de la lectura, son fundamentales. Ya en algún momento previo se mencionó, pero al parecer fue un poco de manera superficial. Ahora sí me gustaría que detalláramos algunos pequeños aspectos, tampoco tenemos que aprendérnoslos de memoria aún, ¿no? Pero para entender los textos informativos sí tenemos que hablar un poquito de los signos. Los signos, ¿por qué son tan importantes? Una coma, un punto y coma, un punto, un par de paréntesis, un signo de interrogación, un par de signos de interrogación también. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué existen? Bueno, no existen porque los que se les ocurrió la gramática hayan tenido la intención de que dentro de 200 generaciones, o sea, para nosotros, nos tenían que molestar con eso. No. La verdad es que los signos, cuando nosotros estamos fungiendo como lectores, los signos son como una especie de elementos que van acomodando las cosas, las ideas, la información en su lugar, sea de mucha importancia, o sea de importancia secundaria, o sea poco relevante. Por ejemplo, hablemos de signos que a veces nos encontramos y que no sabemos leer, y no porque se les haya quedado una entonación o porque tengan un significado, sino porque tienen más bien una utilidad. Hablemos, por ejemplo, de los guiones largos o los paréntesis, ¿no? Estoy pensando en un ejemplo. Estamos leyendo un texto que habla del feminicidio, ¿no? E inicia así, dice, el feminicidio, e inmediatamente después se abre un guión y viene la siguiente oración. Entendido como el asesinato cometido contra las mujeres por la simple cuestión de serlo. Y se cierra otra vez ese guión, un guión que, si prestan atención, ¿no?, en sus textos, cuando se los lleguen a encontrar, son un poquito más largos que los guiones normales. Y uno dice, ay, quién sabe para qué lo habrán puesto, ¿no? Es como un diálogo, yo creo que estaba hablando con él mismo. No, esos, ¿no?, los paréntesis o los corchetes, que a veces se usan esos paréntesis en forma cuadradita, ¿no? Esos signos, por ejemplo, sirven para separar información que para nosotros va a ser una especie de información adicional, ¿no?, para que nos queden bien claros los términos en este ejemplo que les estoy dando, ¿no? A mí, por ejemplo, al momento de leer el texto y encontrarme con el título del feminicidio, a mí puede ser que no me quede muy claro qué quiere decir eso de feminicidio, es una palabra muy nueva. O globalización, ¿no?, que son temáticas muy nuevas. Si el autor no se tomara la molestia en base a estas reglas o estos usos que establece la gramática de los signos, si el autor no se tomara la molestia de explicarme qué significa feminicidio, qué significa globalización, mi comprensión del texto empezaría a quedar limitada. Sin embargo, esa información no es central para el texto, porque la idea, en todo caso, a lo mejor de un parrafito inicial que hable del tema del feminicidio, es que es uno de las problemáticas que ha aumentado drásticamente en los últimos años. Esa es la idea.
pero si no me explican entre paréntesis o entre guiones qué significa la palabra feminicidio, pues qué gusto que haya aumentado, porque quién sabe qué será eso. Entonces, no nos menosprecien, no nos hagan a un lado, no hay que darle una entonación, no hay que, no significa nada extraordinario ni sobrenatural, simplemente nos van a ayudar a entender esa información adicional. Otras veces, en su examen no se lo van a encontrar, no he sabido hasta ahora de personas que se hayan encontrado, pero otras veces hay autores que utilizan como recurso para brindarnos esta información adicional notas al pie de página, es decir, notas que vienen hasta abajito, ¿no?, de la página, vaya, hasta el final de la página, pero que dentro del texto señalizan con un numerito, ¿no? Por ejemplo, en el mismo texto, ¿no?, nuestro texto imaginario del feminicidio, yo puedo encontrarme el feminicidio y al ladito de la O, de la última O de la palabra, puede venir un 1 chiquito, ¿no?, ahí en la parte superior de la O. Eso quiere decir que al pie de la página, al lado de un mismo número 1, va a venir la definición o lo que el autor está entendiendo por la palabra feminicidio. No, tampoco cuando se encuentren notas al pie, no las dejen de leer. Luego somos bien mañosos, decimos, ay, esas tonterías ponen, ¿quién sabe para qué las ponen? Para rellenar las hojas. No, léanlas, esa información de verdad, a veces es bien importante y como es más extensa o la quieren desarrollar con mayor amplitud, no la incluyen dentro de sus párrafos para que no se vea feo o no se vea saturado. Cosa similar ocurre con los signos, sobre todo de exclamación. Los textos informativos recurren mucho a hacer preguntas que van dirigidas a los lectores y que pretenden establecer una especie de diálogo entre el que escribe y el que lee, pero no un diálogo nomás para platicar, sino un diálogo para que nosotros desarrollemos nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de pensar. Entonces, hay personas, ¿no?, en mi experiencia, hay personas que no saben leerlos, o sea, que igual se los saltan, ¿no? Cuando alguna vez tuve oportunidad de hacer ejercicios de lectura en voz alta, ¿no?, era muy triste darme cuenta que hemos olvidado usarlos, ¿no? Las personas leemos igual, estén o no estén, ¿no? No le damos ninguna entonación. Y si no le damos ninguna entonación, quiere decir que entonces acá no está quedando un registro de que eso es una pregunta. Y ustedes no me dejarán mentir, que hay una gran diferencia entre hacer una afirmación o una negación categórica y hacer una pregunta. No es lo mismo decir, ¿vamos al cine? A decir, vamos al cine, ¿no? Y hasta con golpe, fíjense, ¿no? No es lo mismo, o sea, hay ya una intención comunicativa distinta. Entonces, en los textos informativos siempre están, no siempre, pero hay muchas preguntas o hay invitaciones a reflexionar. Haciendo preguntas, léanlos. Ya sé que probablemente no estén haciendo lectura en voz alta o que el día del examen no se va a poder, ¿no?, porque no les van a dejar ni murmurar. Entonces, lo que sí es importante es que aunque estemos haciendo lectura en silencio, que aunque estemos haciendo lectura para nosotros calladitos, sí tengamos en consideración que nos está preguntando, que lo que está haciendo ese enunciado, ¿no?, que está entre signos de interrogación, es invitándonos a ofrecer una respuesta en base a todo lo que está planteando el texto. No los echen en saco vacío. Otro importantísimo, ¿no?, son las comas, los puntos y comas y los puntos. ¿Qué pasa con ellos?, ¿no? Les voy a contar una anécdota así muy personal. Me apena un poco porque, bueno, es una colega, luego por causa de ellas o de ellos hablan mal de nosotros, ¿no? Esta mujer, cuando sus alumnos aprendían a escribir, ¿no?, les dejaba hacer resúmenes en base a algunas lecturas, sobre todo de este tipo, periódico o de algunos textos, y le preguntaban, oye, ¿en qué momento pongo una coma? ¿Cuándo se usa un punto y coma? ¿Cuándo pongo un punto? Y ella, pues, no sé si práctica, no sé si por ignorancia, por desconocimiento, les decía, ustedes escriban de corridito, que para eso es la prosa, ¿no? Hay que escribir de corridito, ¿no?,
acaban su texto, cuartilla, 2 cuartillas, cuando lo acaban de leer, cuando lo acaban de escribir, lo leen en voz alta. Entonces, en el momento en que se les acaba el aire, en ese momento va una coma, porque las comas son para eso. Y los puntos y coma, pues quién sabe, ¿no? O es indistinto, ¿no? Coma, punto, coma, lo que se te ocurra le pones. No, perdón, pero no. Sí es cierto que en la primaria, ¿no? Yo me acuerdo que las maestras decían, cuando se encuentren una coma, hagan una pausa y respiren. Ajá, sí, muy padre. Pero las comas no solo funcionan para marcar espacios o tiempos en la lectura en voz alta. Las comas y puntos y comas sirven para separar oraciones que pueden ser muy sencillitas, muy simples, ¿no? De otras que para el autor pueden ser de menor relevancia o de mayor relevancia, depende, pero básicamente son señalizadores para dar espacios, no al aire, sino también acá, espacios, ¿no? En algún momento comentamos que la velocidad de la lectura es fundamental, que sea una velocidad moderada. Los signos de puntuación nos ayudan a moderar nuestra velocidad. Si los respetamos, si los leemos, ¿no? Si damos los espacios mentales, perdón por la expresión que suena un poco extraño, los espacios mentales a las comas, o cuando nos encontremos una coma o un punto y coma, vamos a entender mejor las ideas. Los puntos igual, los puntos siempre significan, sea punto y seguido, punto y aparte, cambio de idea. La única distinción es que el punto y seguido quiere decir cambio de idea principal a idea secundaria, por ejemplo, o de idea secundaria a idea complementaria dentro de un párrafo, mientras que el punto y seguido quiere decir cambio de idea entre párrafos, ¿no? Y es cambio de idea radical. Entonces, tómenlos en consideración, no están de adorno, son importantísimos. Y en los textos informativos, que son muchísimo más fáciles de leer, son fundamentales para entender cosas. Para no saturarlos de información, pero otro de los puntos que quiero abordar, ya que hicimos este break, ¿no? Es acerca de la sintaxis. La sintaxis, como se los dije, es la correcta construcción de oraciones, ¿no? De acuerdo a las particularidades de un idioma. ¿Estarán de acuerdo conmigo si conocen o manejan un idioma extranjero que no se escribe igual en inglés que se escribe en español? El orden de las palabras cambia. Por ejemplo, para el español es fundamental que una oración empiece con un artículo, siga con un sustantivo, ¿no? Después un verbo y finalmente elementos complementarios. Esto es así brevemente, o sea, no vamos a meternos en eso. En los textos informativos, ¿no? La sintaxis es fundamental para que las oraciones sean claras, sencillas y directas. Sí. Yo me encuentro un texto, me acuerdo de un titular de la prensa, bien bonito, ¿no? Ya saben, con muerto y sangre, que decía, mató esposa, ¿no? Entre signos de exclamación. Y yo me preguntaba, ¿y quién la mató? ¿No? ¿Qué tal que pues eran chavas? Ya ven que ahora está de todo, ¿no? ¿Por qué la mató? ¿Cómo la mató? Digo, claro, ahí estaba la mujer, ¿no? Evidentemente, un balazo, pero cuando ustedes se encuentran con textos informativos, si hacen eso, ¿no? Si omiten información, si omiten elementos del enunciado, pues no van a entender, porque aquel que escribió, quién sabe qué habrá querido decir. Entonces, sí es importante, ¿no? Para los textos respetar esas reglas. Casi siempre se van a encontrar que se usan de manera muy cuidada, ¿no? Salvo en los géneros periodísticos, las noticias, las notas periodísticas, ellos sí tienen ciertos permisos. Por eso en este titular de la prensa podían hacer eso, porque los espacios los limitan mucho, ellos prefieren optar por ser llamativos en vez de ponernos todo el enunciado. Imagínense, un hombre mata a su mujer, ya no compraríamos el periódico, no sería tan atractivo. Entonces, todos esos elementos permiten que podamos entender qué nos quieren decir. Para asegurar la objetividad de los textos, la sintaxis es fundamental. ¿Por qué? No por la estructura, sino por la omisión de algunas palabras. Muchas veces los textos, ¿no? Los textos utilizan adjetivos calificativos. Cuando utilizo un adjetivo calificativo estoy expresando mi opinión personal, lo cual deja en entredicho la objetividad de un texto.
Es por eso, ¿no?, que en los textos informativos van a ver que casi no se usan adjetivos calificativos porque pueden hacernos sentir que es tendencioso el que está escribiendo. Por ejemplo, no es lo mismo decir: el sexenio de Felipe Calderón ha sido uno de los mejores en la historia de México, porque habrá quien dirá: estás loca, ¿no? ¿Qué te pasa? Ese es tu punto de vista, claro, pero si yo le quitara el mejores y dijera el sexenio de Felipe Calderón, no sé, fue uno de los, y es que otra vez caería en el uso de algún adjetivo, pero si omito el adjetivo, si omito el calificativo mejor, peor, bueno o malo, y abarco las generalidades, evito las discusiones o evito las tendencias y aseguro objetividad y neutralidad. Sus textos, lo verán así, van a omitir eso, no se van a encontrar con calificativos, salvo en algunas honrosas excepciones, ¿no? Pero la intención es siempre que, en la medida en que no estén esas palabras, podamos asegurar una mejor capacidad de adquirir la información. Ya para terminar con textos informativos, ¿no? Bueno, ahí podemos ver que lo que hemos dicho son temáticas de interés público, ¿no? Transmiten ideas de manera clara y sencilla, pero lo que me interesa que entendamos es cuáles son los textos informativos o cuáles son algunos. Va desde la definición que podemos encontrar en una enciclopedia, información, algún artículo, bueno, no un artículo, un texto que podamos encontrar en los libros, por ejemplo, que utiliza la SEP o que se utilizan en bachillerato, los libros de texto. Va desde todos los géneros periodísticos, noticias, columnas de opinión, crónicas, entrevistas, hasta relatos históricos, biografías de personajes famosos, folletitos, toda esa información, o toda esa gama de información, artículos de revistas, por supuesto, todos ellos, todos esos textos son de carácter informativo, no los menosprecien, todos nos pueden brindar información, por muy sencilla, por muy básica, todos nos pueden servir. Entonces, no se limiten a pensar únicamente que se trata de periódicos o que se trata de revistas, la variedad es muy amplia, acuérdense que la intención es ampliar nuestro campo de conocimientos. Ahora, vamos a conocer las principales características de los textos científicos. Los textos científicos, como lo mencionamos hace un ratito, en la medida en que tienen la misma intencionalidad comunicativa que los informativos, van a tener varias cosas en común. Pero yo sé que cuando escuchamos la palabra científicos, muchas veces nos espantamos y decimos: uy, no, eso es de mentes muy estudiadas, eso es para profesionistas, para científicos. No, claro que no. Lo que ustedes se van a encontrar, no se espanten, no se angustien, no los pongan en un altar, tampoco. Ustedes lo que se van a encontrar en su examen, ¿no? Y en particular en la sugerencia que se les hizo de leer la revista Cómo Ves, ¿no?, son textos de divulgación científica. Los textos de divulgación científica son elaborados por personas que se dedican exclusivamente a eso, es decir, ellos nos hacen el favor de leer, ¿no?, todos los resultados o todas las publicaciones de artículos científicos de gran especialización, lo traducen en palabras sencillas para nosotros los mortales en formatos muy reducidos, vaya, por reducidos quiero decir no más de 10 páginas, ¿no?, y nos los ofrecen en un formato de revista, en revistas electrónicas, ¿no?, en boletines. Las modalidades son diversas. Entonces, no se preocupen, no se van a encontrar palabras súper especializadas que uno diga: híjole, necesito un diccionario de física cuántica para saber qué significa el término. No se preocupen, no llegan a ese extremo los textos, ¿no?, de divulgación científica. Sí, es cierto que muchas de las veces es imposible omitir algunos de los conceptos resultado de una investigación o que forma parte de todo un proceso de investigación científica, pero nos hacen el favor, por eso les explicaba todos estos recursos de signos gramaticales, ¿no?, de recursos gramaticales. Siempre en un texto de divulgación se van a tomar la molestia de explicarnos, por ejemplo, si fuera un artículo de genética, en ese artículo nos pueden hablar, bueno, es que siempre en esos van a hablar
o de manera obligada pueden hablar de la mosquita de la fruta, ¿no? Porque es con la pobre que experimentan. Entonces, muchas veces nos pueden poner el nombre científico de la famosa mosquita, ¿no? No se preocupen, no va a venir la Drosophila, quién sabe cómo se llama el animal, no, nos van a poner el nombre científico y entre paréntesis, mosca de la fruta, mosquita de la fruta, para que nosotros sepamos a qué se refiere. Las temáticas, entonces, que se tratan en los textos de divulgación científica son amplísimas. Van, por supuesto, todos los aspectos relacionados con la naturaleza. Se pueden encontrar textos que hablen de los murciélagos, que hablen de las rocas, que hablen de alguna especie de pájaro que hace tal cosa, o de las tortugas de los Galápagos, ¿no? Que también son muy famosas. También se pueden encontrar textos que hablen de cuestiones relacionadas con hallazgos arqueológicos, ¿no? Que esas también son muy comunes, que se encontraron unas momias, que se encontraron unas nuevas pirámides o unos nuevos conjuntos habitacionales, y les van a detallar toda la información, de tal manera que al final de la lectura ustedes manejen un tema de esa envergadura, que no es cualquier cosa. Para llegar a manejar esa información tuvo que haber pasado una investigación a veces de años. Entonces la intención es que no se expanden, es que no se cierren. Las temáticas son muy amplias, el lenguaje, bueno, por supuesto, está escrito en prosa, por supuesto, pero el tipo de lenguaje que recurren es un poquito más sofisticado, un poquito, ¿no? Y que se conoce como lenguaje denotativo. Eso quiere decir que es literal, que nunca van a usar el doble sentido para explicar la reproducción de los murciélagos, ¿no? Jamás, ni van a usar un albur o un chiste, ¿no? Nos van a explicar las cosas como son. Ahí sí, a diferencia de los textos informativos, las reglas gramaticales y sintácticas son estrictas, ¿no? Casi no nos vamos a encontrar errores. Las ediciones, como de esta revista, insisto, como ves, son muy cuidadas, tienen gente que se dedica a corregir los errores, porque ahí sí tiene que comprenderse información.
pueden confiar plenamente en que el análisis que está haciendo el columnista es 100% fiable. Asimismo, aprovecho, ya que hablé de columnas de opinión, para sugerírselas, ¿no? Léanlas, o las secciones de opinión de los periódicos, léanlas, son interesantes. Ellos lo que hacen básicamente es un ejercicio de argumentación, toman una temática que es de su interés, la analizan con muy poquita información, no tienen que tener libros y estar consultando, ¿no? Bibliotecas, no, la analizan con lo que ellos saben. Si ellos son escritores, si ellos son abogados, si son economistas, con sus conocimientos previos las analizan. Entonces, no es cuestión de cantidad lo que ustedes van a ver ahí, por mucho que el texto sea extenso, ¿no? No es cuestión de cantidad, es cuestión de cómo se analiza y cuánta información, cómo se acomoda la información. Al ladito hay un texto. Es una noticia, ¿no?, que habla acerca de la regulación del trabajo, ¿no?, del trabajo doméstico, ¿no? Entonces vean, la estructura cambia un poquito, nos da datos, nos da nombres, nos dice qué pasó, quiénes lo discutieron, cuál es la intención, ¿no?, de regular el trabajo de las personas que nos ayudan en casa, ¿no? Y miren el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un texto que rescaté del portal de divulgación del Instituto de Ecología de la UNAM, ¿no?, que también puede ser una opción para ustedes. Entonces, está interesantísimo, porque de una manera muy sencilla nos cuenta cómo es que llegaron a descubrir que los murciélagos funcionan bajo un sistema de ecolocalización, ¿no? Y que eso básicamente quiere decir que ellos no se mueven o no ven con sus ojitos, sino que recurren a sus oídos y a un sonar como si fueran submarinos, pero en el aire. Entonces, podemos aprender, ¿no?, aunque puede ser un poquito más extenso, pero podemos aprender si nos aventamos a leerlos. Léanlos, les van a servir, se van a encontrar uno en la segunda fase y seguro se van a encontrar muchos en la primera fase en el módulo de ciencias experimentales. Entonces, familiarícense con todos, lean de todo como ya lo habíamos sugerido, pero tomen en consideración todos los elementos que estuvimos señalando, sobre todo más allá de los estructura, introducción, desarrollo y conclusión, de todos estos detallitos técnicos que hoy comentamos, características, pero sobre todo ortografía, gramática y sintaxis para englobar. Entonces, para finalizar, les dejo estos textos, revísenlos, ¿no?, si tienen la oportunidad. Si no, revísenlos en sus revistas, en internet, imprímanlos, pero mi objetivo principal y es que espero que podamos no solo distinguir las características, no porque nos las vayan a preguntar, no se preocupen, no les van a preguntar una característica de un texto científico y una de un informativo, sino para que tengan claridad en cuanto a por qué difieren, cuáles son los contenidos, cuáles son las temáticas, pero sobre todo para que sepan leerlos. Entonces, tomen en consideración todo esto que platicamos hoy día, ¿no? Aplíquenlo a sus textos, sobre todo el periódico, que es el que nos interesaría que estén leyendo, ¿no?, para que de esa manera podamos resolver uno de nuestros males, que es el menor. Quiero decirles ya para concluir que los textos literarios y los textos científicos son los de más fácil lectura, los que nos van a aportar mayor información y con los que no vamos a tener ningún conflicto al momento de inferirlos o interpretarlos por la objetividad y neutralidad de su estructura y su redacción. Entonces, les dejo los textos, ¿no?, y tómenlo en consideración, porque ahora que veamos las siguientes partes de los tipos de texto, vamos a enfrentar algunas complicaciones un poquito mayores que estas. Muchas gracias por su atención.